buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo espacio de webinars organizado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y en entrenamiento.com. El día de hoy con un tema muy interesante y es esa protección de datos personales en actividades de comercio electrónico. Entonces, antes de hacer la introducción de nuestra speaker invitada, Adriana, yo te cedo los micrófonos para que nos cuentes qué veremos el día de hoy en este webinar y por qué la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico está generando estos espacios de webinar en estos días. Muchas gracias, Carolina. Hola, Heidi. Muchas gracias también por acompañarnos. Bueno, esta es la quinta entrega que hace la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico porque estamos interesados en que ingresen, en que aprovechemos esta coyuntura para que hagamos comercio electrónico, pero que lo hagan bien. Entonces, la Cámara ha querido traer esta serie de webinars para que ustedes tengan instrumentos para que puedan arrancar a hacer comercio electrónico de la mejor manera. Y entonces hoy les hemos traído la gestión de protección de datos. Para nosotros es muy importante, dado lo que está pasando ahorita, esta entrega masiva de datos a través de Internet. Entonces, gracias a Heidi, gracias en entrenamiento, porque pues hoy podemos entregarles a ustedes recomendaciones. ¿Qué es la gestión de datos personales? Cómo manejarlos a través de los diferentes portales de comercio electrónico. Unas muy buenas herramientas de cómo hacer muy bien la gestión de datos personales en comercio electrónico. Muchas gracias. Bienvenidos. Sin más preámbulos, yo les quiero presentar a nuestra speaker invitada del día de hoy. Ella es Heidi Balanta, es gerente de la consultora Escuela de Privacidad, abogada, especialista en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías y magíster en Derecho Económico. Ha asesorado a más de 100 empresas en esta implementación de programas de protección de datos personales y pues el año pasado recibió un importante premio como una de las mejores consultoras de protección de datos personales en Colombia. Así que Heidi, bienvenida, gracias por acompañarnos en este espacio y te cedo los micrófonos. Hola Carolina, Adriana, muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Creo que este espacio va a ser muy interesante porque va a ser muy teórico, práctico, para que darles o brindarles recomendaciones de qué no hacer cuando estamos gestionando los datos personales digamos, en el contexto de comercio electrónico. Hay errores muy frecuentes, muy comunes, se vuelve como especie de costumbre en las organizaciones colombianas y el objetivo precisamente de esta charla es recomendaciones de hacer y de no hacer. Bien, entonces voy aquí a compartir mi presentación. Bien. Entonces, esta charla la vamos a distribuir en 3 momentos. Primero, una contextualización muy rápida sobre la protección de datos personales en Colombia. Segundo, los principales riesgos de las organizaciones en la actividad de comercio electrónico. Vamos a ver cuáles son las sanciones, las principales sanciones o los motivos de sanción en el caso colombiano y las recomendaciones para cumplir con la normatividad de protección de datos personales en Colombia. Lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que nosotros tenemos 3 derechos, hay muchos derechos fundamentales, pero cuando estamos frente a comercio electrónico, cuando estamos frente a sistemas de información, estos 3 derechos fundamentales debemos tenerlos muy en cuenta: el derecho a la intimidad, el derecho al buen nombre y el derecho al habeas data. ¿Por qué? Porque son derechos que pueden verse afectados por un uso inadecuado o imprudente de la información personal. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque cuando yo afecto un derecho, puedo afectar el resto de derechos. No me voy a detener, me voy a detener específicamente en el derecho de habeas data, que todos lo conocemos, hemos oído hablar de él, pero digamos que para precisar esa definición. La ley define el derecho de habeas data como esa posibilidad, esa facultad que tenemos nosotros, los ciudadanos, de conocer, de actualizar y de rectificar la información que exista sobre nosotros en bases de datos físicas o digitales o en archivos también físicos o digitales. Entonces, este derecho ha tomado una relevancia tal precisamente por el tema de Internet, de la tecnología,
por toda la disrupción tecnológica, porque precisamente para poder trabajar o para poder nosotros gestionar este tipo de tecnologías, pues necesitamos la data, y en algunos casos, pues esta data está clasificada como personal. Entonces, ¿qué hace este derecho de habeas data? El derecho de habeas data me permite a mí como ciudadano establecer quién puede usar mi dato y quién no lo puede usar. Entonces, eso es muy importante, porque las empresas, antes de que saliera la ley en Colombia, tenían en su cabeza que el habeas data, o que los datos más bien eran de ellas, y no están así. Sí, su base de datos pueda que le pertenece, pero la información que está allí le pertenece al usuario, y el usuario puede definir en qué momento desea estar en esa base de datos y en qué momento no. Entonces, ejemplos de habeas data o el ejercicio de habeas data hay muchísimos. Cuando usted va al banco y pide un crédito, lo primero que le hace el asesor a usted es hacerle firmar una consulta a las centrales de riesgo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque usted autoriza quién puede acceder a su información y quién no. Por ejemplo, es un caso. Cuando nos damos de baja de un correo electrónico porque no queremos seguir recibiendo información, esa es otra manera en que yo ejerzo mi derecho a la habeas data. No deseo seguir recibiendo ese tipo de información. Entonces, primero, tener la claridad de qué es el habeas data. Como les decía, está consagrado como un derecho fundamental en el artículo 15 de la Constitución Política, pero el artículo 20 habla del derecho a la información. En este caso son derechos que se deben articular, es decir, no están uno por encima del otro. En Colombia tenemos quien regula la ley, o que regula el derecho a la habeas data, es el artículo 15, es la ley 1581 del 2012. Esta ley 1581 tenemos que tenerla presente siempre. ¿Por qué? Porque cuando usted realiza cualquier tratamiento de datos personales, cualquier tratamiento, vamos a tener sí que adoptar esta ley. Nosotros en el caso colombiano tenemos un sistema híbrido. Tenemos el caso europeo, que es GDPR, que es el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Cada estado adecua su legislación, o hay otros modelos, como es el de Estados Unidos, que es sectorial, que regulan por sectores. Sector educativo tiene su ley de protección de datos, sector salud también tiene su ley de protección de datos. Nosotros en Colombia tenemos un híbrido, tenemos la ley general, que es la 1581, pero también tenemos la 1266, que es la conocida como ley de habeas data financiero. Aquí también es los derechos que nos otorga la ley cuando, por ejemplo, nos han reportado de manera injusta de una central de riesgo, cuando tengo una queja, etc. Entonces, digamos que a grandes rasgos, esta es la legislación que hay en Colombia. Hay unas sentencias, unos decretos reglamentarios, y hay una guía que la superintendencia espera que las entidades la cumplan. No me voy a detener, pues porque no es el objetivo, pero es para que lo tengamos en contexto. Por otro lado, y algo que les recomiendo muchísimo, y que a veces hay una falla en las páginas web, en general en algún producto o servicio que se ofrece, son los datos personales que nosotros recolectamos. En ese sentido, es muy importante tener claro qué tipo de dato personal yo recolecto, si es dato público, privado, semiprivado o sensible. Porque, por ejemplo, si yo le estoy pidiendo en un formulario web solamente datos personales de carácter público, pues no es necesaria la autorización, por ejemplo, para el tratamiento de datos. Pero si yo no estoy pidiendo otro tipo de datos que no son públicos y no son semiprivados, pues ahí ya empiezo a tener problemas. Y antes de eso, quiero dejarles claro algo. El uso de los datos en Colombia y en la mayoría de partes del mundo se legitima cuando yo tengo la autorización del titular, ¿bien? Cuando yo tengo la autorización del titular, significa que yo puedo usar ese dato, y allí es donde están las principales sanciones que cada rato escuchamos de la Superintendencia de Industria y Comercio. A veces recogemos datos de los usuarios, pero no obtenemos la autorización para el tratamiento de los datos. Entonces, eso es fundamental, es lo principal. Parte de sus procesos internos en lo que se refiere a la data se legalizan si ustedes tienen la autorización del usuario, del titular, pero además no es suficiente la autorización. Es necesario que yo cuente con la evidencia de que la persona sí me dio la autorización, porque también vamos a ver ahora algunas sanciones porque sencillamente la empresa, la página web aceptó términos y condiciones, pero nunca conservó el log de la evidencia de ese check que la persona sí dio. Entonces, fíjense que allí también podemos tener esa serie de problemas. Entonces, primero importante tener claro cuáles son los tipos de datos personales que yo estoy manejando. En Colombia hay una clasificación de datos personales, públicos, semiprivado, privado y sensible.
En ese sentido es importante dejar claro que los datos personales, por el hecho que sean personales, no implica que sean privados. Yo puedo usar sus datos personales sin autorización de usted. Solamente que en ese caso podemos utilizar son los datos personales de carácter público, que son los que están aquí en esta ruedita. Los datos personales de carácter público son aquellos que pueden circular de manera libre, que no requieren la autorización del titular, porque precisamente garantizan el derecho a la información. Es decir, pues, vivimos en una sociedad, yo también tengo que saber con quién me estoy relacionando. Entonces, por ejemplo, un dato personal público son los nombres y los apellidos, por ejemplo. Un dato personal de carácter público es el correo electrónico corporativo, donde usted trabaja, donde usted labora, perdón, donde usted, su profesión, su oficio, sus estudios, son datos personales de carácter público. De hecho, el número de cédula, no la cédula en sí todo, sino el número de la cédula es un dato público y la fecha de expedición, según el Estatuto Electoral, es un dato público, ¿bien? Fíjense que a veces no lo manejamos así, pero por ejemplo, si es recomendable que, pese que la ley establece que el número de la cédula es un dato público, no se maneje como tal, como un dato público, porque pues, el número de la cédula es la llave de acceso a muchos sistemas de información, entonces no es la recomendación. Entonces, fíjense que está eso. Por otro lado, encontramos el dato personal semiprivado. El dato personal semiprivado, la ley simplemente dice es el que no es público ni que es privado, y nos deja ahí un poco en intermedio. Entonces, el dato personal semiprivado es aquel tipo de dato que solo le interesa al titular y que le puede interesar a un sector en específico, no a todo mundo. Por eso, y aquí tenemos que tener cuidado porque en las actividades de comercio electrónico, aquí tenemos muchos tipos de datos semiprivados. Por eso aquí siempre se requiere la autorización, tanto cuando yo recoja el dato como cuando lo comparta con terceros. No sé, alguien que me está gestionando la base de datos para actividades de marketing, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Aquí en datos semiprivados encontramos, por ejemplo, el correo electrónico personal, es un dato semiprivado, el teléfono celular, el teléfono fijo, la dirección de residencia, son datos semiprivados, evaluaciones de desempeño, calificaciones, nota, evaluaciones, salarios, ¿qué más? Antecedentes disciplinarios, penales, hace parte de gustos, también en algunos, dependiendo, también hace parte de datos semiprivados. El otro tipo de datos es el dato privado. El dato privado es un dato que ya está relacionado con el derecho a la intimidad, es un dato que por regla general nadie lo debe conocer, nadie, solo mediante orden judicial. Bien, entonces aquí, por ejemplo, están mis hábitos de navegación, lo que yo consulto, lo que yo consumo por internet, por ejemplo, mis contraseñas, mis comunicaciones electrónicas, por eso en este caso, si en este caso, cuando nosotros recibimos contraseñas o este tipo de información, pues información que tiene que estar, en el caso de las contraseñas, cifradas. Bien, y está por último el dato sensible. El dato personal sensible es aquel tipo de dato que por regla general está prohibido su recolección porque es un dato que ya aquí no solo afecta a la persona, sino que también puede afectar tanto su dignidad, pero también como su vida. Entonces aquí, por ejemplo, están los datos biométricos, los datos relacionados con la historia clínica, todo lo que son datos relativos a la salud, y está también, por ejemplo, la orientación sexual, la orientación política o la afiliación política y religiosa, la pertenencia a sindicatos, organizaciones no gubernamentales. Entonces, en este sentido, ¿por qué les doy rápidamente esta clasificación? Porque cuando en el momento en que se esté pensando en cualquier formulario, yo tengo que pensar qué tipo de datos estoy pidiendo, porque la ley establece requisitos en caso de que yo pida, por ejemplo, un dato sensible. O, por ejemplo, aquí no está, y que es importante mencionarlo, cuando yo, por ejemplo, estoy dirigiendo una comunicación o alguna oferta de producto o servicio a un menor de edad, tampoco, tengo que cumplir con una serie de requisitos que me dice la ley. Entonces, fíjense que esta clasificación es importante por eso, además por un tema que ahora lo vamos a ver, que es el principio de necesidad. Tengo que recolectar los datos estrictamente necesarios para prestar el servicio. Y este es otro punto, creo que sí, con esto cerramos esta primera parte que quiero que les dejarles claro, y es el tema de la autorización para el tratamiento de datos. Lo que les decía, yo tengo que recoger, cuando yo siempre, en cualquier fuente, en cualquier canal donde yo recoja datos, así sea la vía telefónica, así sea página web, físico, lo que sea, yo tengo que tener la autorización del titular, pero esa autorización tiene que cumplir una serie de requisitos, es decir, tiene que ser libre, previa y expresa, ¿bien? Además de otros requisitos. Libre es que yo no pueda, digamos, supeditar la prestación del servicio
obligar a esa persona a darme la autorización para la prestación del servicio. Esto a veces ha tenido una cantidad de interpretaciones y a veces se puede prestar para malos entendidos, pero en teoría es que usted no puede negar la prestación del servicio a la persona porque la persona no quiere dar la autorización. Segundo, previo. Previo es muy importante y a veces también hay unos errores allí. Previo es que en el momento en que la persona está suministrando el dato, en ese momento o esa persona tiene que otorgar la autorización. No puede ser una semana después, unas horas después, tiene que ser en el momento mismo. Y expresa es que haya evidencia, que yo posteriormente pueda consultar esa autorización, ¿bien? Que yo en efecto pueda ver que esa persona me dio la autorización, que es el principal problema que ha tenido esta ley en Colombia. Todo mundo coloca el aviso, que quede bien bonito la autorización, que quede chévere, pero no se preocupan por dejar evidencia que en efecto esa persona sí dio la autorización, ¿bien? Ese es uno de los retos que hay en este caso. Bien, esa es la primera parte. Ya cuando miramos cuáles son esos principales riesgos de sanción, fíjense que, digamos que hay algunas, cuando estuvimos haciendo esta presentación, revisamos que hay 16 organizacionas que han sido sancionadas por actividades de comercio electrónico o por tener presencia en Internet. Quiero ser un poco justas porque tampoco vamos a decir que todas sean por eso, pero es simplemente por no gestionar adecuadamente esa información en el contexto de las páginas web, cuando ofrecen un producto, cuando ofrecen un servicio, cuando envían publicidad, cuando envían o realizan actividades de marketing digital. Y esa multa asciende a más o menos más de 1.200 millones de pesos, que pueden ser más. Hago la aclaración porque esta información la sacamos de la página web de las resoluciones que la superintendencia ha hecho públicas, ¿bien? Entonces, no son todas. Primero, el principal motivo, este es el principal motivo de sanción en este momento a las organizaciones que prestan actividades de comercio electrónico, no garantizar al titular en todo el tiempo el pleno y efectivo ejercicio del derecho de habeas data. ¿Esto en qué consiste? Consiste en que o no le contestamos a tiempo la queja o el reclamo, o no le contestamos sencillamente, o le contestamos a tiempo, pero no le damos respuesta de fondo, ¿bien? Digamos que hay entidades que han sido sancionadas por ese motivo. Segundo, por no solicitar ni conservar copia de la autorización. Este también es el principal motivo de sanción. Es porque no estamos solicitando copia o evidencia, más que solicitando copia, no estamos dejando evidencia de que esa persona nos dio esa autorización. Por otro punto, es no tramitar las consultas y reclamos en los tiempos formulados de ley. Aquí que es importante, y me voy un poquito a la anterior, uno de los principales sanciones es porque la persona solicita darse de baja de la base de datos, ¿bien? Y sencillamente no hicieron caso omiso. Hay un caso en especial y aquí mucho cuidado, ténganlo presente. Por ejemplo, hay un caso puntual de una persona que hizo una compra en línea y resulta que aceptó todo, pero no aceptó que se le enviara publicidad a su correo electrónico ni por mensaje de texto. Bien, entonces esta persona, resulta que esta entidad continuó enviándole información. Yo les puedo compartir las sanciones son públicas, las pueden ver, y pues lo hemos escuchado en los titulares de las noticias y todo eso. Y esta persona resulta que empezó a recibir información, publicidad, cuando había dicho que no, había dejado desmarcadas las casillas porque no deseaba, no estaba interesada en recibir información. En este caso, la superintendencia sancionó a esta organización, a esta empresa, precisamente por eso, porque pues, si la persona ya había dejado desmarcada esas casillas, no tenía por qué haberle enviado esa información, y además porque cuando la persona, además de decirles, mire, yo no quiero que usted me siga enviando información, esta entidad hizo caso omiso y siguió enviando información. Entonces, allí es muy importante eso, ¿bien? Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias. Ahora vamos a ver unos casos, muchas veces se filtra información o hay algunas ocasiones donde hay formularios donde dice, mire cómo avanza su PQR y meten el numerito, y a veces aparece muchísima información sin ningún tipo de restricción, donde queda evidencia muchos datos de las personas, por ejemplo. Otro motivo es no informar al titular sobre la finalidad de la recolección y los derechos que le asisten. Este sí es ganador, yo lo veo todo el tiempo. Entonces vemos páginas web
donde dice autoriza el tratamiento de sus datos, pero nunca le dice para qué va a usarlos. Y eso no lo podemos hacer. Cada vez que yo recoja datos, yo tengo que decirle para qué yo los voy a usar, ¿bien? Y ahí les voy a dar unas recomendaciones. Y por otro lado, pues no adecuar un manual interno de políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales. Básicamente la ley me exige que yo deba tener una política interna, un manual interno para gestionar las quejas y los reclamos. Quiero ahorita comentarles ya los errores comunes. Yo creo que ustedes y se van a quedar aterrados cuando veamos algunos errores comunes que hay y que ustedes tal vez lo estamos haciendo en las organizaciones y no lo sabemos, ¿bien? Primero, gran error. Los términos y condiciones no son lo mismo que políticas de protección de datos personales. Y en la reciente sanción, bueno, voy a decir el nombre porque está por ahí en las noticias, ha salido ya desde el año pasado y este año la superintendencia lo confirmó, por ejemplo, el caso de Rappi. Dejó claro que los términos y condiciones no son lo mismo que las políticas de protección de datos personales. Entonces, un error común es que normalmente le decimos al usuario, acepte términos y condiciones. No, no está mal, está bien que acepte términos y condiciones, por supuesto, pero si en los términos y condiciones usted tiene que dejar, lo que dice la superintendencia en la primera resolución antes de la apelación de la SIC, es que los términos y condiciones se vuelven válidos para efectos de habeas data, aclaro, no para términos de protección al consumidor, porque los términos y condiciones cumplen una función y son, obviamente, son importantes y el usuario los debe aceptar, pero es precisamente para la prestación de servicio. Y las políticas de tratamiento de datos tienen otra finalidad, ¿bien? Son dos instrumentos jurídicos diferentes, ¿bien? Que tenemos que tenerlos independientes y claros. Ahora, lo que dice la superintendencia, bueno, yo le puedo llegar a aceptar que la persona acepte términos y condiciones si dentro de los términos y condiciones está claro la autorización del tratamiento de datos. Usted tiene ahí la cláusula de autorización del tratamiento de datos y usted me está diciendo claramente qué es lo que incluye esa autorización, de esa manera. Pero hay que tener en cuenta que no son lo mismo y que cumplen fines diferentes. Entonces, la recomendación es que tengan, digamos, más que separados, que tengan claridad cuál es la función que cumple cada uno de esos instrumentos. Otro error común, y eso también la superintendencia lo ha dejado claro, es que dejamos aceptar los términos y condiciones y con eso creemos que estamos cumpliendo con la autorización. No, o aceptar aviso de privacidad, ¿no? O acepta la política de tratamiento de datos. No, en ninguna parte de la ley habla eso. Digamos que hay uno ¿qué error ve uno? Ve un error y es que las áreas no se comunican o no hay un apoyo, digamos, no sé, podemos decir del área jurídica o el área legal con el área de marketing o de ventas, qué sé yo. Digamos que ahí es importante que se tengan en cuenta, que tengan esa comunicación, porque normalmente, pues, el que hace la página o el desarrollador o la empresa que contrata, obviamente, lo que hace lo que su costumbre le dice, pero no, yo tengo que tener autorizo el tratamiento de mis datos personales. Al dar clic, autorizo el tratamiento de mis datos personales, ¿bien? O sea, que la persona sepa o informarle a la persona que con ese acto que va a hacer, que es dar clic, por ejemplo, que es válido en Colombia por ley 527 del 99, pues obviamente cumpliendo con otros requisitos, pues con eso es válido la autorización, ¿bien? Pero entonces dejar claridad eso. Ya en la autorización, a veces uno tiene problemas como abogado porque llegan y dicen, bueno, no, es que esa autorización está larguísima y eso se me ve feo en la página, yo eso no lo permito. Hay muchas opciones, hay diferentes opciones. Cuando la persona, en el texto, por ejemplo, acepta la autorización, que la persona dé clic y pueda ver la autorización. Ojo, no es solo decir que autorizo el tratamiento de mis datos, no. Tiene que decir, la autorización tiene que cumplir todos los requisitos de ley, ¿bien? Y podemos buscar otras estrategias de cómo hacerlo. Más adelante, cuando les vamos a hablar del curso, ahí, por ejemplo, en el curso vamos a hablar de esos requisitos que debe tener, digamos, ya tanto de diseño como la parte legal. Una página web para fines de comercio electrónico. Entonces, en ese sentido es importante que dejemos claro eso. Otro error común es no conservar la evidencia de la autorización para el tratamiento de datos personales. Entonces, aquí, ¿cuál es la recomendación? Entonces, cuando uno ve las sanciones, y esto es argumento de ingeniero, yo sé, o argumento de sentido común, yo entiendo,
pero desafortunadamente para el derecho lo que importa es la evidencia, lo que importa es la prueba. Entonces, las empresas que han sancionado, por ejemplo, la mayoría, en este caso, por ejemplo, son de domicilios, en este caso, por ejemplo, no, es que, ¿dónde está la autorización? Entonces le dicen a la superintendencia, no, es que si la persona no da clic en aceptar términos y condiciones, pues la información pues no la recibimos, ahí está la autorización, o sea, esa es la prueba de que si nosotros no recibimos la información, es porque la persona no ha dado clic y le sale un mensaje en la pantalla que dice, mire, usted tiene que dar clic en la casilla para poder continuar. Entonces, es eso, es como, mire, si es que si no da clic no hay nada, entonces la superintendencia les pregunta a estas empresas, venga, ¿dónde está la evidencia? ¿Dónde está el log de ese check que la persona dio? Y no hay evidencia. Entonces, no, pero ¿cuál evidencia? Mira, aquí tengo el log de la fecha de registro, tengo el log, otros tipos, pues, donde evidencia que la persona se registró, pero no tengo otros aspectos más. Entonces, aquí la superintendencia ha sido enfática en las sanciones y ha dicho que, primero, esto no se puede entender como un consentimiento por conducta inequívoca, y aquí quiero hacer la aclaración. En Colombia existe, como en la mayor parte de muchos países, existe la autorización expresa, no tácita. Aquí el silencio acá no se puede interpretar como que la persona dio autorización. Bien, no te puedo, no sé, alguien te invita esta noche, vamos a tomar, bueno, hipotéticamente porque no podemos salir, vamos a tomar algo, y si yo no te contesto significa que sí, no, tiene que ser sí, si es sí, no, si es no. O sea, tiene que haber un acto inequívoco donde evidencie que la persona sí quiso dar la autorización. Entonces, en este caso no lo hay. Entonces, la superintendencia, entonces cuando llegan esos argumentos de la superintendencia no los vale. Dice, yo tengo que tener una evidencia, no sé, el registro del, bueno, esto no lo ha dicho la superintendencia de otros países, por ejemplo, sí, hasta de la IP, aunque pues muchas veces es un poco complejo yo poder determinar que la IP realmente sí está asociada a esa persona, puede estar asociado a un computador de otra persona. La IP, fecha y hora, el ID de la persona, el log de que la persona dio, pues el check, ¿no? Y otros elementos que, digamos, que evidencien que la persona sí quiso dar esa autorización, firma electrónica, firma digital, lo que se haya adoptado, una confirmación por mensaje de texto o a confirmación del correo electrónico, digamos, mirar esos instrumentos que vienen con el segundo punto, que es por no validar la identidad de ese titular, ¿bien? Otro aspecto fundamental que se genera incumplimientos es que creemos que la autorización solo va a los formularios donde yo pido mucha data, ¿bien? Pero no, por ejemplo, si usted solo tiene un formulario donde le está pidiendo suscríbase a nuestro boletín o suscríbase a esta promoción y solamente la persona tiene que dar su correo electrónico, ya ahí tiene que también solicitar autorización. Entonces también es importante que en todos los puntos donde yo tengo esa solicitud de información, tener la autorización. También por no dar respuestas a las consultas y reclamos en los tiempos de ley, no dar respuesta de fondo, eso ya se los había mencionado. También algo aquí importante, ahora vamos a hablar un poco de eso, es el tema de no dar respuesta o montamos, digamos, un tema de comercio electrónico, una tienda virtual, lo que sea, y no pensar en términos de privacidad por diseño. Yo sé que hay una carga impositiva, una carga legislativa muy fuerte en Colombia en particular nos caracterizamos por eso, todo se vuelve ley. Miremos el tema del COVID-19, donde pues estamos inundados, ya creo que ya vamos a llegar a los 100 decretos de cantidad de legislación, y uno no sabe como abogado qué mirar. Entonces, obviamente, entiendo que eso es pesado, pero sí tener en cuenta la privacidad por diseño. ¿Esto qué implica? Y ahorita vamos a ver sus principios, es que nosotros desde el momento mismo del diseño, del aplicativo, del servicio, del producto, estamos pensando en la seguridad de ese usuario. Entonces, aquí vamos a ver ahí cuáles son los errores más comunes. Por ejemplo, la superintendencia ha sancionado a organizaciones por no tener un certificado instalado en su página web, por ejemplo, ¿no? Que evite, digamos, pérdida de confidencialidad de la información que se transporta. Entonces, ahí, por ejemplo, es importante eso. En temas de la página web, lo que les decía, el tema de los logs, el tema de la visualización de las políticas, también se ha sancionado porque la política no está en la página web, ¿bien? Entonces, eso es importante. Una cosa es la política y otra es el aviso de privacidad, son dos cosas diferentes, entonces a veces colocan uno y no colocan el otro.
también tener en cuenta eso, por ejemplo, los formularios web, pensar en el principio de necesidad, y esto a veces uno revisa páginas web y ve algunos errores. Tengan presente esto, ustedes solo pueden pedir los datos que ustedes van a utilizar para la prestación del servicio, no pueden pedir datos adicionales o datos que no van a usar. Entonces, de hecho, en un programa avanzado de protección de datos, en un tema de responsabilidad demostrada, yo tengo que tener documentado cada dato e informar por qué lo voy a pedir, o sea, por qué lo estoy solicitando, el nombre, para qué lo necesito, el apellido, para qué lo necesito, la edad, fecha de nacimiento, dirección de correspondencia, teléfono, correo electrónico, yo tengo que informar. Y otra cosa muy importante, que esa información que yo estoy recibiendo en efecto y que estoy diciendo para qué la va a usar, en efecto corresponda a la realidad, es decir, con el principio de finalidad, es decir, todos los usos que yo le voy a decir que estoy usando, tanto en la política como en la autorización, en efecto sea real. Y aquí hay algo muy importante, pues obviamente ya muchas organizaciones están utilizando el tema de Machine Learning, inteligencia artificial, entonces hay que tener cuidado con los modelos predictivos porque tal vez podamos tener información sobre hábitos de compra o posibles compras que pueda hacer una persona de acuerdo a la analítica que se le aplicó en un futuro. Hay que tener cuidado porque las personas deben saber eso, bien, deben saber eso. De hecho, el GDPR en el caso europeo está prohibido yo tomar decisiones basado en, yo como organización, en decisiones automatizadas. Tiene que pasar por un filtro humano donde valide que lo que me está diciendo ese algoritmo realmente no esté sesgado o, digamos, no pueda incurrir un error y que se genere un falso positivo que puede generar una mala decisión o afectar a esa persona. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, mucho, mucho cuidado. Yo conocí un caso, pues asesoré un caso acá en Colombia y ese es un tema muy delicado porque hay una, no es que no se pueda, pero hay un leve toque de ilegalidad cuando no manejamos bien la data o cuando estamos, en este caso, las legislaciones y en especial las sentencias de la Corte Constitucional súper celosa cuando hay cruce de bases de datos, porque con cruce de bases de datos pues puedo sacar muchísima más información y a veces pues para estos casos se requiere información estructurada, no estructurada, bueno, digamos que hay un tema muy complejo allí y que tenemos desde la protección de datos, hay que tenerlo en cuenta. Otro error muy común son las casillas premarcadas. Aquí tenemos que tener en cuenta con las casillas premarcadas porque resulta que las casillas premarcadas no están cumpliendo con la ley de protección de datos personales. Entonces, eso también, por favor, revísenlo. ¿Esto qué implica? Implica que si yo tengo la casilla premarcada, significa que es una autorización tácita. Y acuérdense que la autorización tácita no es válida en Colombia, tiene que ser expresa, es decir, tiene que ser una conducta inequívoca, en este caso sería el clic. En este caso sería la doble confirmación, es decir, que haya un acto, porque es que si la persona no da clic, sino que la casilla ya está premarcada, entonces implica que no, ya hay autorización y no, tiene que haber ese acto inequívoco que la persona sí quiso dar la autorización. Aquí les voy a dar una serie, a partir de esta la parte final, les voy a dar una serie de recomendaciones. Yo les recomiendo la guía de la Superintendencia de Industria y Comercio. La guía de la Superintendencia de Industria y Comercio es una guía que se llama Guía de Comercio Electrónico para la protección de datos personales en actividades de comercio electrónico de la Superintendencia de Industria y Comercio. Da muchas, digamos, recomendaciones sobre qué debemos de tener. Hay un primero, yo me voy a detener en este momentico, que es la privacidad por diseño, que de hecho está muy de moda en estos tiempos, y la privacidad por diseño pues tiene 7 principios. Yo los voy a dar muy rápido, la verdad, porque la idea es que no nos quedemos en esto, pero básicamente ¿en qué consiste? En que pensemos el tema de seguridad, de privacidad, del momento mismo en que estamos obteniendo un producto o un servicio. ¿Esto qué implica? Implica que no veamos la seguridad como una capa añadida a un producto o un servicio, sino que desde su concepción tiene que estar, es decir, tiene que estar centrado el titular o el usuario, el consumidor, es el centro de la prestación de este servicio, y por supuesto todo tiene que ser orientado a que se proteja esa información de ese titular. Entonces hay unos principios que es proactivo no reactivo, preventivo no correctivo, y precisamente aquí que lo que nos exige que debemos anticiparnos a los posibles riesgos que puede generar ese producto o ese servicio antes que sucedan. Otro es el principio de la privacidad como configuración predeterminada, ¿no? Se debe promocionar al usuario mayor nivel de privacidad
sobre los datos suministrados, ya sea en un sistema, en una aplicación, un producto o servicio. Miren lo que está pasando con Zoom. Un caso perfecto es Zoom. Zoom, si uno lo mira o si uno revisa, sí, tiene medidas de seguridad, pero no tiene la privacidad por defecto o por diseño. Fíjense que lo que han hecho es sacando capas añadidas y la configuración de privacidad y seguridad, pues la tiene que hacer el usuario. El sistema no viene así, ya por defecto, y obviamente pues es un gran problema porque lo que está generando pues son accesos no autorizados, suplantación de identidad, y además de otro tipo de delitos que se están cometiendo por ahí. Entonces, siempre pensar que la privacidad tiene que ser por default, tiene que ser por defecto, y en ese sentido, obviamente, para proteger el usuario. Privacidad incorporada en la fase de diseño, lo que les decía, en el momento mismo del producto o el servicio, en este caso, en la etapa de comercio electrónico, que la información obviamente esté cifrada, que la información cuente con medidas de seguridad pertinentes y adecuadas. Funcionalidad total, se debe abordar desde el pensamiento que todos ganan, debido a que normalmente las organizaciones tienen la percepción que cuando se incorpora funcionalidades para proteger la privacidad, se sacrifica otros puntos, otras funcionalidades. Esas discusiones las hemos tenido con algunos equipos, y ahí es muy importante buscar un punto intermedio que no se sacrifique, no sé, diseño o algún tipo de funcionalidad por poner un mamotreto texto largo que al fin de pronto alguien no lo va a leer, porque también sucede eso, ¿bien? Aseguramiento de la privacidad en todo el ciclo de vida del dato es súper importante. El caso colombiano, en muchas ocasiones hay todo un ciclo de vida del dato. Desde el momento en que se recolecta, tenemos que garantizar en ese formulario donde la persona va a comprar un producto o un servicio, qué datos estoy pidiendo, pero también qué medidas de protección voy a tener, dónde, y aquí es muy importante, dónde yo los voy a almacenar. Yo aquí les doy un tip, yo sé que ustedes deben de saberlo, pero tengan en cuenta algo. Colombia, como siguiendo el modelo europeo, nosotros no podemos tener alojada, almacenada la información en cualquier parte del mundo. Colombia tiene una lista de países seguros donde nosotros podemos tener la información. Entonces, por ejemplo, a veces hay problemas porque hay clientes o hay personas que tienen la información en Chile, o tienen convenio, o el proveedor es chileno. Resulta que Chile no tiene ley de protección de datos personales. De hecho, Chile no está dentro de la lista de países seguros en Colombia. Entonces, yo no puedo tener la información allá, o si la voy a tener, yo tengo que solicitarle a la superintendencia un trámite que se llama declaración de conformidad para yo poder pasar la información a ese país. Entonces, mucho cuidado en eso, porque en todos los ciclos del dato yo tengo que validar cuál es la supresión, la disposición final de la información, etcétera, etcétera. Un principio de visibilidad y transparencia es que, en efecto, la información, o cuando yo le declare a la persona para que esté usando el dato, en efecto sea así, ¿no? Eso lo habíamos hablado ahorita. Y el último principio, respeto por la privacidad de los usuarios, y es que en todo momento se le debe garantizar siempre esa privacidad y no utilizar la información con otros fines. Esas otras recomendaciones, y esta también es súper importante: cumplir con la legislación colombiana, por supuesto, pero mucho cuidado, cumplir con la legislación de otros países. Y aquí me quiero un momento parar en el caso europeo. Yo no sé si ustedes sepan, pero si yo tengo un residente europeo que me está comprando a mí, vámonos, un curso, por ejemplo, o una asesoría, por ejemplo, en ese caso, ese residente europeo, si nos compra a nosotros debemos cumplir con la GDPR, con el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, porque ellas tienen una regla, el artículo 3 del GDPR, hay un principio que es el principio de extraterritorialidad, y aplica la legislación. Usted tiene que cumplir una serie de condiciones o requisitos. Entonces, mucho cuidado con eso, porque tenemos que cumplir con una serie de requisitos que nos exige ese GDPR. Obviamente, también cuando tengamos terceros, si tenemos terceros que nos administra el sitio web, que nos gestiona la base de datos, que nos hace cualquier otro tipo de actividad, que nos hace los domicilios, o es el call center para el tema de garantías, de quejas y reclamos, pues debemos de tener contratos de transmisión y de transferencia con esos terceros, ¿bien? ¿Por qué? Porque hay que dejarles claro que la información o la data es de ustedes, pero que ellos simplemente van a actuar en calidad de encargados, y la ley me exige
que si yo le voy a entregar la data a un tercero, pues tengo que tener un instrumento que formalice la entrega de esa data, hasta cuándo la voy a usar, o si ese tercero está recogiendo la data a nombre mío, también. Ese tipo de cosas yo tengo que dejarlas claras y la ley pues obviamente me exige eso. Implementar estrategias de responsabilidad demostrada, esto es cumplir con todo un sistema integral de protección de datos, efectuar estudios de impacto de privacidad, es decir, revisar esos riesgos asociados, una evaluación de riesgos asociados obviamente a la gestión de los datos personales, evitar la suplantación de identidad. Aquí la superintendencia también en las últimas sanciones ha sido como muy enfática en que la organización, en que en actividades de comercio electrónico se deben implementar mecanismos que en efecto validemos que esa persona es quien dice ser, ¿bien? Y es importante, digamos, migrar o tener en claro ese tipo de herramientas. Garantizar la seguridad de la información de los consumidores, verificar que los datos personales pues, fueron obtenidos lícitamente, ¿bien? A veces, ¿qué pasa? Esto ya no se ve tanto, ¿no? Uno lo veía antes, pero a veces tenemos bases de datos que no sabemos de dónde son obtenidas. Entonces, mi recomendación aquí, fundamental, es que yo tengo las bases de datos que yo maneje para un nuevo proyecto, para lo que sea, es que tengo que mirar que en efecto tengo la autorización del titular, ¿bien? Que ese titular me da la autorización para usar ese dato. Y por último, pues recolectar los datos estrictamente necesarios para fines de comercio electrónico. Otro aspecto es utilizar también herramientas de anonimización de la información. Obviamente todo el tema también pues o pseudoanonimización, que no sea posible o también que controles de acceso, bien, restringidos, que la información acceda exclusivamente a las personas que por su perfil o cargo deban de tener acceso a esa información. También tener claro los datos de contacto en días y horas que no afecten la tranquilidad de las personas. En este caso, fíjense que hay una sentencia ya viejita de la Corte Constitucional donde, por ejemplo, a los bancos les deja esa aclaración. Usted no puede llamar a cualquier hora, a cualquier día a una persona. Hay países donde tienen regulado esto, ¿bien? Más que todo cuando son cobros prejurídicos o jurídicos, pues en este caso por un tema de salud mental se debe controlar. La Corte Constitucional que dejó claro, por ejemplo, que la persona, yo en mi derecho de habeas data, puedo decidir a qué horas quiero que me contacten y qué días quiero que me contacten, ¿bien? Y otra opción es dejar de contactar a las personas que no quieren recibir más publicidad y suprimir los datos de contacto cuando lo soliciten. Yo les pido el favor de que tengan en cuenta esta recomendación. Esta recomendación es la que más se incumple. Es increíble cómo no se está haciendo caso de esta obligación. Si alguien no quiere que sigan usando el dato, ustedes deben eliminarlo. Yo sé que cuando uno habla con los técnicos, sí, es que es imposible o digamos, yo no puedo eliminar un dato, una base de datos porque va a estar asociado o está asociado a otra cadena de datos, etcétera. Aquí que es importante que dejen claro el procedimiento. Yo tengo que suprimir, yo no puedo volver a utilizar ese dato cuando alguien me pide que se dé de baja, y más en estas bases de datos, que esas bases de datos, digamos, no hay una exigencia legal de conservación, a no ser que sea información para efectos de facturación, obviamente. Si alguien me va a pedir que me elimine la información de la factura de venta, X, lo otro, pues no. ¿Por qué? Porque es información que yo tengo que conservar para fines comerciales y tributarios, y pues porque el Código de Comercio y la actividad del comerciante también me exige conservar la información de correspondencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando sea información con fines de marketing, de mercadeo, de publicidad, lo que sea este tipo de información, apenas una persona me solicite dar de baja, yo tengo que tener ese mecanismo para poderlo hacer en los tiempos de ley, que son 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción de ese reclamo. Y adoptar medidas para garantizar los principios sobre protección de datos personales. Aquí también están conectados dos, que es respetar los derechos de los titulares e implementar mecanismos efectivos para el ejercicio de los mismos. Aquí también que es importante que podamos tener, por ejemplo, adecuadamente o integrado el tema de quejas y reclamos. No es lo mismo, y a veces uno ve esa confusión, no es lo mismo, digamos, tener quejas y reclamos por habeas data que por temas de consumidor. Habeas data tiene unos tiempos de ley, esos tiempos de ley, pues nosotros debemos de cumplirlos, ¿bien? Debemos de cumplirlos. Entonces, digamos que a grandes rasgos, en términos generales, yo sé que es muchísima información, hay muchos más aspectos, por ejemplo, que tenemos que entrar a abordar, por ejemplo, las políticas o el uso de las cookies, que también la superintendencia ya nos ha dicho
que debemos de tenerlo claro, que debemos pedir la autorización, por ejemplo, cuando se van a usar. Bien, entonces, en términos generales, es como la charla que les quería comentar, esas recomendaciones que les quería brindar. Bueno, yo abro aquí el micrófono, no sé si me apoyan para que podamos entonces resolver las dudas que tengan las personas. Ahí, ¿me oye? Creo que sí. Sí. Muchísimas gracias, Heidi. Bueno. Precisamente dudas son lo que nos han llegado a través de la caja del chat. Hemos ido recopilando todas esas preguntas que nos han enviado. Y yo precisamente quiero tratar un tema que tú mencionaste con una encuesta que lanzamos acá al aire para las personas que nos acompañan en esta transmisión y es, ¿les interesaría profundizar más en tema de protección de datos personales? El 97% nos dijo que sí. Y lo quiero dar a algo que nos mencionaste durante tu presentación y es un curso que tú has elaborado precisamente para resolver todas estas preguntas y para que las personas se puedan preparar muchísimo más en tema de protección de datos. Hay muchos aspectos que quizás nosotros considerábamos, hasta antes de escucharte, considerábamos sencillos, pero vemos que definitivamente las multas que está imponiendo la superintendencia pues no son nada sencillas de asumir. Entonces, antes de darte paso y de contarte todas las preguntas que nos están haciendo, quiero contarles precisamente de qué se trata este curso para que podamos profundizar en materia de protección de datos. Les voy a compartir por acá un poco mi pantalla. Y me confirman cuando la estén viendo. Nosotros, desde la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y en entrenamiento.com, hemos querido apoyar a todos los afiliados a la Cámara y a todas las personas que nos acompañan en estas transmisiones, en estos webinars, a que profundicen y se preparen mejor en este tema de protección de datos personales enfocado en actividades de comercio electrónico. Entonces, de la mano de Heidi hemos preparado este curso virtual que por estos días pues, va a tener un precio muy especial, ya les contaremos de qué se trata, pero es un curso para que ahondemos en todos estos aspectos, ¿no? Entonces, quizás tú, Heidi, y esta sería mi primera pregunta para arrancar esta ronda, cuéntanos qué información tienes en este curso y de qué temas tratas en él. Bueno, este curso es súper interesante porque está dirigido precisamente a público no abogado. Digamos, si hay abogados, buenísimo, pero precisamente está dirigido a público no abogado, precisamente porque en el día a día son los que están en estas actividades y que muchas veces les parece complejo entender la ley. Entonces, es súper interesante porque está, y es muy práctico. Digamos, obviamente hay un módulo que es completamente teórico, los dos primeros módulos, pero son las bases necesarias para ya realizarlo un poco práctico y ahí les explicamos con ejemplos, por ejemplo, cómo tiene que ir la autorización, cómo debe de redactarse, dónde debe ir la política de privacidad, los requisitos técnicos, porque muchas veces se les entrega el documento, pero no hay más requerimientos, entonces como son requisitos técnicos que debe tener el sitio web. Un tema, vamos a hablar temas de hecho de privacidad por diseño, entonces en la privacidad por diseño va a ser muy interesante porque ahí les damos unos tips que deben de tener por cada punto, por cada aspecto, y en general el curso en la parte final desarrolla toda la guía que recomienda la Superintendencia de Industria y Comercio, que la Superintendencia le dijo, la guía salió en diciembre del año pasado, y la guía le dijo a las empresas colombianas que tienen comercio electrónico, mire, yo espero que usted cumpla esto. Entonces, esa guía que tiene la SIC, nosotros lo desarrollamos en el marco del curso. Entonces, un curso muy interesante, creo que les puede servir para estas actividades, por supuesto. Súper, súper, Heidi. Las personas que ya nos acompañan en esta transmisión en vivo lo pueden ver en pantalla. Les hemos colocado el link para que puedan acceder a este curso, conocer de qué se trata, conocer pues todo lo que contiene y pues que se animen para estos días de cuarentena, tomar este curso virtual. ¿Tú querías contarnos algo, Adrián, antes de avanzar con la ronda de preguntas?
Sí, quería anunciarles que la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico está apoyando el programa público-privado, donde participan pues varias entidades privadas como Credibanco, está la la Cámara de Comercio de Bogotá, FENALCO, y públicas como Colombia Productiva, Impulsa. Entonces, estamos apoyando este programa para que empresarios empiecen a montarse a comercio electrónico de la manera más fácil en esta coyuntura, y por eso hemos activado un beneficio hoy, el día de hoy, para los empresarios que se monten, los empresarios que hagan parte del programa Yo Me Quedo en Mi Negocio, que hagan el curso con un 50% de descuento. Super. Listo, así que ya por acá nos están preguntando el link, me confirman si ya lo pueden ver en pantalla, para que puedan ir y conocerlo, conocer todo lo que contiene. Nos han llegado muchas preguntas, Heidi, voy a ir seleccionando, algunas son muchísimas, así que lo que alcancemos a contestar aquí. Sin embargo, también los invito a que se unan a nuestras redes sociales porque seguramente trasladaremos la conversación para allá. Nos pueden encontrar como @enentrenamiento. Heidi, si quieres, también nos puedes compartir tus redes sociales, y nuestro compromiso pues es las preguntas que no alcancemos a contestar el día de hoy, pues las estaremos publicando a través de las redes sociales. Por el chat acabo de escribir mi arroba en Twitter y pues por ahí podemos resolver las preguntas, @HeidiValanta. Listo, perfecto. Entonces voy a ir seleccionando algunas. Nos preguntan. Roberto Ardila nos pregunta, ¿la información recibida por medio de catálogos, avisos o tarjetas de presentación se considera pública? Buena pregunta. Se considera pública si los datos personales son corporativos o institucionales. Por ejemplo, si es un correo electrónico de una empresa, si es un celular asociado a una empresa. Esa discusión ya se ha tenido antes porque un poco uno usando el sentido común dice, bueno, es que si esta tarjeta tiene tu celular personal, tú lo has dispuesto al público, resulta que es público. No, no lo hace público. De todas maneras vas a requerir la autorización del titular. Entonces, es público siempre y cuando es la categoría que tiene este dato, en este caso, las tarjetas de dinero o estos avisos se convierten en públicos si son datos corporativos. Bien, aquí, por ejemplo, el ejemplo de las cámaras de comercio, porque las cámaras de comercio pueden comercializar las bases de datos, porque las bases de datos son datos personales de carácter público, son datos que no requieren la autorización del titular y es el único tipo de dato que se puede comercializar, aunque algunas sí lo han ajustado, por ejemplo, porque en algunas de esas bases de datos se van correos electrónicos personales. Ahí la superintendencia, las cámaras de comercio, algunas cuando actualizan los datos, lo que hacen es, usted autoriza que su correo electrónico sea incorporado en las bases de datos que se van a comercializar, pero es por eso que hay que tenerlo en cuenta. También aclaro y aprovecho esta pregunta, que creo que por ahí se van a resolver otras preguntas, y es que el hecho de que la información, hay varias sanciones también por eso, que la información esté en las redes sociales o esté en la página web, no lo hace público, hablando de un dato personal, ¿bien? Porque hay una sanción de una persona, de una empresa, de una agencia de viajes que recogió datos telefónicos y correos electrónicos de Facebook, de titulares de Facebook, y empezó a mandar publicidad. Resulta que la superintendencia dejó claro que eso no son datos públicos, por el hecho de que esté publicado no lo hace público, y que requería la autorización del titular para poder acceder a esa información. Heidi, yo aprovecho para hacerte una pregunta que hace Vero MRMJ, que es muy pertinente para el tema de comercio electrónico, y otra que es pertinente para la coyuntura, que también tiene que ver un poco con comercio electrónico. ¿Qué pasa en los casos en que uno queda obligado a que manejen nuestros datos para poder acceder a muchos de los servicios de Internet y que necesariamente se tiene que acceder? Bueno, hay algo importante allí, y es que hay datos siempre y cuando haya una legislación, haya una norma, una resolución que diga que yo tengo que entregar mis datos para la prestación de servicio, tengo que entregarlos. O sea, es decir, se vuelve obligatorio cuando hay una ley que me dice a mí que tengo que suministrar esos datos. Cuando hay un tema de ilegalidad, cuando me están pidiendo datos obligatorios para la prestación de servicio
y no hay ninguna justificación para que yo, no hay ninguna justificación de que yo suministrando este dato me puedan dar el servicio. No sé si soy clara. En ese sentido, ¿qué es la recomendación? Si a mí me está supeditando la prestación de un servicio, so pena de no entregar mis datos y no me prestan el servicio, pues yo puedo instalar una queja directamente ante esa persona, ante esa organización. No sé si sea esa la pregunta que estaban haciendo. Bien, la otra pregunta es, por ejemplo, cuando se están usando estos servicios de... ¿Hola? ¿Me escuchas? Ok. ¿Qué pasa cuando se utilizan estos servicios de teleconferencia, por ejemplo, Zoom, que está, digamos que se ha dado una discusión últimamente frente a ese tema, para las clases, ¿qué está obligada? ¿Cómo se hace la gestión de ese manejo de datos en estas plataformas? Bueno, acá hay algo interesante. Por ejemplo, Zoom, la semana pasada la superintendencia abrió investigación para revisar si eventualmente están infringiendo la Ley Colombiana de Protección de Datos, pero, por ejemplo, en el caso de Zoom, ¿qué es importante? Es importante que finalmente la organización le pueda proveer herramientas apropiadas y de seguridad ya sea a sus empleados o con quien está, digamos, teniendo la conversación, el cliente, el proveedor. Es importante que sí tenga herramientas que me permitan generar un adecuado uso de medidas de seguridad apropiadas. Digamos que puede pasar, puede generarse una eventual responsabilidad, eso hay que analizarlo, eventual responsabilidad por parte de la empresa que entregó, suministró un aplicativo que no era seguro. Eso puede llegar a pasar. Ok. Y un poco pues no sé si en el mismo sentido, cuando no es un servicio, sino cuando se está queriendo ingresar a acceder a alguna información. ¿Cómo puedo no ingresar a la información, pero no necesariamente aceptar o no? ¿Y cómo queda evidenciado que se acepta o no el uso de mis datos? Bien, por ejemplo, en este caso, a ver, voy a poner un caso un poco extremo, pero es un caso real. Por ejemplo, las empresas de servicios públicos. Alguien que va a instaurar una queja, pero no quiere suministrar todos sus datos. Yo en ese caso le puedo solicitar los datos de carácter público, pero no otro tipo de datos para poderle gestionar esa queja. Bien, a no ser que estrictamente yo sí necesito datos, por un lado. Ahora, vuelvo y lo reitero, ¿yo qué les recomiendo? Obviamente nosotros necesitamos la data, obviamente la necesitamos, que es mi recomendación, que tengamos evidencia del por qué yo requiero esa data, por qué requiero el correo electrónico, por qué requiero, digamos, justificar o tener argumentado muy bien eso. Ahora, otro aspecto que también tiene que ver mucho con el tema del diseño y la funcionalidad es que yo tenga evidencia, eso lo vemos en el curso, por ejemplo, de qué datos tengo que tener que conservar, porque acá hay un tema importante, obviamente porque la charla es sobre protección de datos solamente, pero recordemos que aquí también está el tema de protección al consumidor y la ley 1480 me exige a mí que yo debo conservar o validar la identidad o conservar la información de ese usuario y la identidad de esa persona. Tengo que generar mecanismos de validación de identidad de esa persona. Entonces, aquí las dos también se me unen porque yo aquí en este caso tengo que tener no solamente conservar la autorización para tratamiento de datos, sino conservar la aceptación de términos y condiciones, que ese usuario aceptó esas condiciones bajo la cual le va a prestar ese servicio o le voy a entregar ese producto. Entonces aquí tenemos que hacer ese mix y tenemos que mirar desde la funcionalidad que en efecto yo esté conservando esa información, que es un componente técnico. Por eso hice mucho la precisión en temas de privacidad por diseño, porque es un punto donde se unen los abogados y los ingenieros para poder, digamos, cumplir con la ley de protección de datos personales. Gracias, Heidi. ¿Qué pasa con los datos corporativos? ¿Cómo se hace esa gestión de manejo de datos corporativos? Bueno, cuando hablamos de datos corporativos, hay que tener en cuenta que ya no estamos hablando de protección de datos, ya estamos hablando de seguridad de la información, y desde seguridad de la información, bueno, también obviamente la seguridad de la información impacta protección de datos, ni más faltaba, me refiero hay otro tipo de clasificación. Allá clasificamos la información como reservada,
privilegiada, secreta, pública. Digamos que hay otro tipo de clasificación, que de hecho la ley algunas veces lo menciona, otras veces no, pero ya es como que tú como organización que clasificas como privado, como organización que clasificas como reservado. Eso ya es criterios. Hay organizaciones, por ejemplo, que el mero organigrama lo consideran como un dato confidencial, una información confidencial. Para otras organizaciones lo tienen hasta publicado en su página web y eso no tiene ningún tipo de misterio, pero eso sí ya, desde ese aspecto, eso sí es mucho, digamos, ya está más determinado por las políticas internas de la organización. Entre tanto, protección de datos sí es lo que me dice la ley, que es dato público, privado, semiprivado, sensible. Bueno, y Consuelo Castañeda pregunta, en cuanto a la protección de los datos de los pacientes de coronavirus, ¿cuál es la reglamentación? Supongo que en este momento vamos a tener que hacer un manejo de esa información. ¿Cómo se maneja? Yo creo que es una pregunta bien difícil, difícil porque por regla general el empleador no puede acceder a datos personales sensibles, a datos personales relativos de la salud del trabajador, no lo puede hacer. Y un poco ahí, como más que quejas, como la incertidumbre es que la Superintendencia de Industria y Comercio no ha dado claridad sobre ese aspecto, sobre qué hacemos desde las organizaciones para manejar ese dato. Digamos que hay una excepción, y se puede manejar por esa excepción, que es el artículo 10 de la ley 1581, que establece que yo puedo pedir esos tipos de datos sin necesidad de autorización cuando sobrevenga una emergencia o una urgencia sanitaria, ¿bien? Entonces, una emergencia médica, una urgencia sanitaria, en este caso estamos en ambos contextos. En ese caso puede solicitar la información, puede solicitar esa información siempre y cuando haya una autorización. O sea, tienes que tener la autorización especial para ese caso, no sé, para temas de temperatura o si le vas a pedir otro tipo de dato, pero en ese caso sí se va a requerir autorización, esa es mi sugerencia. Y acá hay un tema delicado que yo, digamos, no afirmo completamente, pero que puede llegar a pasar, y es que el trabajador eventualmente puede, si quiere, puede abstenerse de dar esa autorización. Es un tema un poco delicado, yo no lo aseguro completamente porque la superintendencia aún no ha dado línea sobre eso, pero la recomendación es sí o sí tener autorización especial para ese caso. Listo. Oscar Rentería pregunta, y te hago esta pregunta porque seguramente a varios les ha pasado que se montan en plantillas que ya son preexistentes o en redes sociales o otro tipo de plataformas, y él dice, estoy creando un sitio web para mi negocio con la iniciativa del gobierno, pero el sitio no queda con política de protección de datos, pero sí tiene un formulario de registro, se me perdió, bueno, en el cual se pregunta nombre, correo, teléfono, ¿cómo él puede hacer para cumplir esta normatividad? Bueno, ahí hay un tema es un poco delicado porque como la plantilla, bueno, no sé si ya esté prediseñada y no sé si se pueda meter código y ustedes lo puedan cambiar, no tengo no tengo ese conocimiento, no lo sé, pero si la plantilla ya está, digamos, preelaborada y si te permite generar campos adicionales, que ese campo adicional, por ejemplo, puedas incorporar la autorización, bien, esa podría ser una opción porque es que la ley es súper clara donde dice que en el momento que doy la autorización, suministro los datos, tengo que tener la autorización. Lo otro es que puedes hacer cambios, sí, pues te digo, si se puede porque desconozco la plantilla, donde tener visible esa política y esos términos y condiciones, pero digamos que son requisitos fundamentales y en este caso también se le puede decir o levantar la mano al gobierno o al proveedor que le está facilitando eso, que haga esas mejoras, porque es fundamental para poder cumplir con la ley. Bien, otra pregunta de Joanny Páez. En el caso de un establecimiento de comercio físico donde se solicitan los datos para la elaboración de facturación electrónica, ¿habría que solicitar autorización para recabar esa información? Y en estos momentos de emergencia, donde se están realizando ventas a través de plataformas de tienda virtual, donde se recaban los datos tanto para la elaboración de factura electrónica como para los datos de pago en las pasarelas. Sí, bueno, muy buena pregunta. En este caso, para facturación electrónica, sé que pues, necesariamente tengo que pedir el correo electrónico. Digamos que en ese caso, uno puede decir desde 1581 sí requiero la autorización, pero si nos miramos desde efectos tributarios, ya hay una norma que me dice que tengo que pedir ese dato, vamos que desde ahí yo no le vería el problema. ¿Dónde le veo el problema?
que yo utilice ese correo electrónico para fidelizar clientes. Entonces yo le esté enviando publicidad recurrente a esa persona. Allí sí se convierte en un problema. Ahora, con las pasarelas de pago, también hacer los ajustes. Tengo entendido que en el momento de la integración, pues ahí se puede incorporar la autorización también para el tratamiento de datos personales. Entonces, digamos que en todos los momentos donde yo voy a pedir datos, pues debo de tener esa autorización para ese tratamiento. Bien, bueno, y la última pregunta, son varias, pero como ya saben, tienen el curso para profundizar un poco más acerca de este tema. La última, la hace Brandon Escarria. Él pregunta, buenas tardes, ¿qué medios de prueba resultan pertinentes a fin de demostrar la suplantación? Bueno, bueno, digamos que es una pregunta compleja porque desde la legislación en protección de datos y desde la ley 527 más bien y los decretos que se han reglamentado, esta ley, digamos que la única manera donde, digamos, donde no hay oposición a terceros es la firma digital. Cuando yo firmo digitalmente, no es oponible a terceros, hay una presunción legal de que soy yo quien dice ser. Pero cuando utilizo firmas electrónicas, y no firma digital, sino firmas electrónicas, ahí sí la carga de la prueba se invierte. Entonces, en este caso, ustedes tienen que entrar a demostrar que la persona es quien dijo ser, porque la persona en algún momento dice, no, yo no soy. Entonces, ustedes, ahí es donde se viene el tema de problema, es muy problemático, de hecho, porque obviamente es mucho más costoso una solución de firma digital a firma electrónica, pero ya tienen que entrar a demostrar en el proceso que realmente esa persona es quien dice. Ahora, hay la superintendencia que ha mencionado. La superintendencia lo que ha dicho es que debemos reunir los requisitos de la ley 527 del 99 y la ley 1581 del 2012. Es decir, la ley 527, recuerden, pues para los que no saben, le da validez jurídica y probatoria a cualquier documento por el hecho de que esté en mensaje de texto. Es decir, le da la misma validez jurídica a un documento físico respecto a un documento que esté en forma de mensaje de texto. En ese sentido, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que se puede utilizar, hay diferentes mecanismos que la ley avala. De hecho, les recomiendo la guía de comercio electrónico que sacó la superintendencia, porque la pregunta que estás haciendo, la superintendencia establece 5 o 6 mecanismos de cómo yo puedo, bueno, entre comillas, no puedo decir la palabra garantizar, pero le puede servir para probar la identidad de ese individuo, de esa persona. Genial, Heidi, muchísimas gracias. Recuerden que tenemos muchísimas preguntas, pero las vamos a resolver a través de nuestras redes sociales. Ahí ya les dejé en la ventana del chat. Nos pueden encontrar como El Entrenamiento, también como Camco Electronic, las redes de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, y por supuesto a Heidi como @HeidiBalanta en Twitter. Tenemos también dudas sobre el curso, ya por ahí nos están preguntando, y les voy a compartir pantalla para aclararlas un poco. Me confirman también cuando la estén viendo. En este momento, durante esta transmisión, les hemos compartido el link directamente al curso, pero si más tarde quieren volver a encontrar y quizás no se acuerdan del link, lo pueden encontrar a través de la página de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Ingresan a ccce.org.co y en el menú superior encuentran en Eventos y Capacitaciones el link a Formación Virtual. Una vez estén en formación virtual, serán redirigidos a esta página en la cual tenemos toda la oferta de formación que tenemos en alianza nosotros desde el entrenamiento y la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Pueden navegar por algunos cursos que tenemos ya disponibles y entre esos pues está el curso que tratamos el día de hoy. Curso de gestión de la protección de datos personales en e-commerce. Como lo mencionó Adriana, tiene un precio muy especial. La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico les está obsequiando ese 50% para que ustedes puedan comprarlo y lo puedan tomar. Es un curso completamente virtual, un curso que aprenden ustedes a su propio ritmo, lo pueden iniciar en el momento en que ustedes deseen. Vamos a ver aquí algunas consideraciones. Tienen acceso a la plataforma durante 6 meses para que
como les digo, a su propio ritmo puedan desarrollar el curso en el horario que ustedes tengan disponible, cuando lo deseen. Van a tener un acompañamiento permanente para la solución de dudas al interior de la plataforma. Van a tener también acceso a estos webinars que vamos a estar organizando, sobre todo en materia de protección de datos. Y obviamente una constancia digital certificada por la Escuela de Privacidad de Datos Personales, la Escuela de Heidi Balanta. Entonces, eso era lo que queríamos compartirles el día de hoy, para que aprovechen, tomen este curso y profundicemos más en materia de datos personales. De nuestra parte, acá desde En Entrenamiento, pues estamos muy atentos para resolver todas las dudas que ustedes tengan relacionadas con el tema, relacionadas con el curso. Y nosotros agradecemos a Heidi por haber sacado el espacio para acompañarnos el día de hoy, para contestarle a todos sus preguntas. Muchísimas gracias, Heidi. Muchísimas gracias, Carolina, Adriana, por la invitación a este espacio. Bueno, muchísimas gracias a Heidi, muy buena tu explicación, muy buena tu charla. Caro, mil gracias como siempre en Entrenamiento. Y yo quiero dejarles la invitación para que nos acompañen la próxima semana. Vamos a tener otros 2 webinars en este ciclo de webinars que está preparando la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. El primero es de cómo vender en redes sociales y el segundo es acerca de aspectos legales en comercio electrónico. Entonces, súper invitados para que nos acompañen la próxima semana. La información la pueden tener en www.ce.org.co. Gracias. Muchísimas gracias. Recuerden que las memorias de este evento, la grabación de este webinar, para que lo puedan volver a ver completico, la enviaremos a sus correos electrónicos con los cuales pues se registrarán. Así que muchísimas gracias a todos y feliz tarde.